Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó: en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Bueno, ¿cómo están, chicas? Chicas y chicos. Hola, profe. Bien. Hola, profe, bien. Hola, profe. Todo bien, profe. Bueno, ya vamos a esperar un ratito más que sigan entrando. Bueno, voy comentando algunas novedades. Ya los profes están por armar un formulario para ir más o menos definiendo lo que son las fechas de los parciales. Bueno, yo ya les había dado yo en la primera clase más o menos lo que eran las fechas tentativas. Creo que era para después de lo que es la semana del Día del Estudiante. La semana siguiente sería el primer parcial. Bueno, todavía eso no está definido, pero más o menos será por esas semanas. Bien. Vamos a ver si hay más gente. Profe, y el parcial sería la semana que tengamos presencial, ¿verdad? Ah, eso no sé. Bien. Menos mal que has dicho que has hablado. Eh, sí, voy a tener que tener en cuenta eso también para que sea presencial, digamos. Y la recuperación obviamente va a ser como hacían los parciales de neurología, digamos, que yo les mando a ustedes el parcial y ustedes lo van a resolver en sus casas. Pero ya vamos a definir bien eso. No sé todavía, no me he puesto a pensar en eso todavía bien, solamente las fechas, pero bueno, también va a depender si va a ser en el aula o va a ser en las casas de ustedes. Yo calculo que ustedes prefieren que sea en sus casas. Ah, no tiene ¿se ve el mouse en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, bien. Sí, porque quería ir señalando algunas cosas y no tiene puntero. Bueno. A ver, a ver. Peralta.
Bien. Florencia. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda que no le haya quedado claro de la primera clase? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bueno, recién comencé yo a leer un poco la primera clase, así que bueno, por lo Sí, sí. pronto no tengo consulta. Lo Ah, que bien. sí tengo es una duda y le quería hacer y consultarle a usted con respecto a la presencialidad. Sí, a ver. No sé si ya lo habrán hablado o no, pero como recién entro, así que no sé bien, porque no voy a poder cursar la presencialidad. Yo, o sea, no puedo viajar hasta San Miguel, soy de Alberdi, y me es un costo muy grande viajar. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que yo la curse de manera virtual con usted? El tema de la asistencia es lo que me aflige. Eh, Déjame que consulte a la profe Ana y Flavia. Yo, en teoría, creo que no hay ningún problema. Este, mm, Porque es más, creo que hay unas personas que son de otras provincias y que lo están haciendo de manera virtual a las materias mías, por lo menos. No sé si a toda la carrera la harán virtual, pero sí a mi materia. Así que en teoría no va a haber problema. Pero Bien. te lo confirmo En bien realidad no después. soy la única, ¿no? Porque creo que, bueno, en el grupo general que tenemos, chicos que somos compañeros, éramos como 24, 25 más o menos, que se nos dificultaba mucho asistir a las clases presenciales. A ninguna. No, no sé, la verdad, no lo puedo. Yo hablo por mí, ¿no? El Sí, sí, resto, no, no por sé si. supuesto. Eh, Yo podría ver la forma de organizarme y viajar por lo menos la primera hora. El tema es el regreso. Regresar también de allá en San Miguel Alberdi, estaría volviendo muy tarde. claro, no, sí, me imagino. Son 1 hora y media más o menos, ¿verdad? De viaje. Más o menos, más o menos. Eh, no, más que nada por el parcial, digo, ¿no? No, bueno, Sí, sí, yo con el parcial, eso ya vería como la forma de claro, por organizarme y eso te poder decía viajar. si algunos días, algún día podrías venir, digamos, por el parcial. Este, ya voy a Sí, consultar sí, a los bien. parciales sí que venía de forma presencial, profe, ya me organizo para viajar y que nosotros de forma presencial. A mí digamos, lo que me aflige son la asistencia de las clases. Bueno, déjame que consulte. No sé quién sos. Para que justo. Quiroga Jessica. Quiroga Jessica. Este, mm, para ya anoto. Bien, ya lo he anotado acá para no olvidarme. Y ya te aviso. Te voy a mandar un mensaje por la plataforma. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar la clase. Bueno, ahora sí ya empezamos con los temas principales de la materia. A ver si. Ahí está. Bueno, ahora comenzamos con todo lo que es la parte de generalidades de lo que es este sistema, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que son las generalidades del sistema endocrino y también de lo que es la parte de las hormonas. Yo calculo que la semana que viene terminaría, digamos, de dar todo lo que es generalidades y ya comenzar, digamos, con la parte de las glándulas y las hormonas específicamente. Así que, bueno, vamos a comenzar.
Bueno, ya habíamos dicho la semana pasada, habíamos hablado un poco de lo que era el sistema endocrino, que bueno, junto con el sistema nervioso eran los sistemas que controlaban todas las actividades de nuestro cuerpo, ¿sí? Y en el caso del sistema endocrino, bueno, comprende una serie de órganos, de glándulas, que van a producir, bueno, una o más hormonas. Este sistema, bueno, tiene una serie de características. Por ejemplo, tiene individualidad anatómica, ¿sí? Presenta una rica vascularización, o sea que estos órganos, a estos órganos llegan y sale una gran cantidad de sangre, y eso es lógico justamente porque las hormonas tienen que ser vertidas hacia la sangre, ¿sí? Entonces, una de las características bueno, es que está ricamente vascularizado. También ya habíamos hablado un poco la semana pasada de que este sistema bueno, carecía de, digamos, lo que era una continuidad estructural, que es típica de, digamos, de la mayoría de nuestros sistemas, como por ejemplo el sistema digestivo, el respiratorio, el nervioso, todos están conectados, en cambio este no, ¿sí? Acá las glándulas se van ubicando en ciertas partes del cuerpo y van produciendo, bueno, justamente sus hormonas y las van liberando al torrente sanguíneo. Pero a pesar de que, bueno, justamente no estén conectadas, salvo el hipotálamo con la hipófisis, que ya la vamos a ver la semana que viene, que si están conectados, sería, digamos, la excepción. A pesar de bueno, que no estén conectados en general, digamos, las glándulas, sí presentan, digamos, unas relaciones, digamos, de interdependencia, de control, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a empezar a hablar de lo que se llaman ejes, ¿sí? Y uno de los ejes más importantes, bueno, es el que va a estar formado, por ejemplo, por el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. A ver si pasa el Power. Bueno, acá tenemos un poco lo que son las glándulas que nosotros vamos a ver acá a lo largo del cursado. Me anda un poco lento la computadora. Bueno. Entre las glándulas, digamos, que nosotros vamos a ver, bueno, ya habíamos nombrado también la semana pasada, ¿no? La hipófisis, la tiroides, las paratiroides, ¿sí? Bueno, ¿qué es una glándula? Bueno, eso ya es a nivel general, ¿sí? Las glándulas son órganos, ¿sí? Que producen, bueno, justamente distintas sustancias que son necesarias, digamos, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y, digamos, la clasificación de las glándulas se hace principalmente, digamos, sabiendo dónde vierten el contenido que van a producir. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, las glándulas exócrinas, ¿sí? Que son las que terminan vertiendo toda la secreción que ellos producen, todos los compuestos, las sustancias que ellos producen, lo vierten por medio de un conducto, digamos, hacia la parte externa de nuestro cuerpo o hacia la cavidad de nuestro cuerpo, que sería el caso que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos la glándula y por medio de un conducto elimina las sustancias que han producido. Entre los ejemplos de glándulas exócrinas ya habíamos hablado también, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, el hígado, ¿sí? Y en el caso de las glándulas endócrinas, son las que van a vertir, bueno, justamente las sustancias que producen, lo van a vertir al torrente sanguíneo, y esas son las glándulas que nosotros vamos a estudiar acá en la materia. Pero también, bueno, porque, bueno, justamente en la naturaleza nunca
1 más 1 es 2. También existen algunas glándulas que presentan características intermedias, ¿sí? O sea, glándulas que pueden verter sus contenidos a la sangre o vertirla hacia el exterior o hacia alguna cavidad. Y estas son las glándulas mixtas, ¿sí? Ejemplos de glándulas mixtas que nosotros vamos a ver en la materia, bueno, están el páncreas, el ovario y el testículo, ¿sí? Producen una gran cantidad de hormonas y de sustancias, ¿sí? En el caso del páncreas, digamos, la parte exócrina son las enzimas digestivas, que las termina volcando, bueno, por medio de un conducto hacia el estómago. Y después vamos a ver que la parte endocrina del páncreas va a estar relacionado con la producción de la insulina y el glucagón. Bien. Ahora, en el caso de lo que son las glándulas endocrinas, que yo ya la había nombrado un poco la semana pasada, lo que yo les decía, bueno, es que no existía una clasificación, debido a que, bueno, no todas tienen el mismo origen, ¿sí? Que es lo que pasaba un poco con el sistema nervioso, que todo el sistema nervioso sí tenía un origen que era a partir de la placa neural. Acá no, ¿sí? Acá hay partes de las glándulas que tienen un origen del sistema nervioso y otras no. Así que bueno, lo que se hace, bueno, justamente, más bien con una finalidad pedagógica, ¿no? Es estudiar de acuerdo a la topografía y se las va estudiando las glándulas, digamos, siguiendo un eje de nuestro cuerpo que va desde la cabeza hacia la parte caudal, ¿sí? Entonces vamos a empezar justamente viendo lo que es el hipotálamo primero y terminamos viendo las partes, digamos, más caudal, que son las gónadas. A ver si admitir, ahí está. Bueno, acá tienen un poco para que vean las diferencias, ¿sí? Entre los dos tipos de glándula, ¿sí? Eso después ustedes le dan una miradita más detenida. Y esto es lo que le contaba un poco sobre lo que lo vamos a estudiar, bueno, justamente siguiendo la posición de nuestro cuerpo, desde lo que es la cabeza hasta la parte más caudal, ¿sí? Que son las glándulas de las gónadas. Pero bueno, con el avance, digamos, de los estudios que hay en este tema, ¿sí? Sobre el sistema endocrino, se han encontrado, bueno, que hay otros órganos que también tienen cierta actividad endocrina, ¿sí? O sea, que liberan sustancias hacia nuestra sangre que tienen una cierta importancia, y así se ha descubierto que, bueno, órganos como el pulmón, el corazón, el hígado, la piel también, el tejido adiposo, o sea, el tejido graso nuestro, también tiene una actividad endocrina. Esas sustancias no las vamos a estudiar debido a falta de tiempo, ¿no? Bueno, y es más compleja también. Bueno, vamos a... No sé por qué no pasa. Está súper lenta la computadora. Bueno. Ahí está. Entonces, ahora ya comenzamos con la... Ahí está viendo el mensaje que han mandado. Bueno, las hormonas, si nosotros tenemos que definir, bueno, hay muchas definiciones de hormonas, ¿sí? Yo he armado una acá tratando de englobar todos los aspectos que abarque, digamos, a cómo podríamos definir nosotros una hormona, ¿sí? Básicamente es una sustancia química bastante compleja, ¿sí? Bueno, que, bueno, justamente
producida por las células glandulares, luego son volcadas al torrente sanguíneo, donde por ahí va a viajar, y esta sustancia va a intervenir, digamos, lo que es la regulación y la coordinación de las actividades de nuestras células. Entonces, lo que hacen, digamos, estas sustancias es actuar, digamos, como un mensajero químico, ¿sí? Estas sustancias viajan por la sangre, van llevando alguna información para que se produzca algún tipo de reacción en nuestra célula. Y a la célula a la que va a llegar, nosotros la llamamos célula blanco o célula diana, ¿sí? Entonces, si llega, por ejemplo, a una hormona como, por ejemplo, la hormona de crecimiento, justamente lo que va a producir es que ese tejido o esa célula aumente de tamaño, ¿sí? Para que justamente se produzca el crecimiento, que es lo que se da, por ejemplo, con la célula de los huesos, de los músculos. Bueno, también lo que, digamos, donde van a intervenir las hormonas es, digamos, en mantener, digamos, el equilibrio del medio interno de nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a estar relacionado, bueno, con muchas funciones metabólicas, ¿sí? También, digamos, condiciona de lo que es la morfología de nuestro cuerpo, como hablábamos hace rato sobre la hormona de crecimiento. También, digamos, va a regular lo que es el comportamiento, nuestro carácter, nuestra inteligencia, ¿sí? No me pasa la... Ahí está. Bueno. Las hormonas, bueno, van a tener distintos efectos. Acá yo les he resumido algunos. Algunos van a tener, por ejemplo, una función estimulante, ¿sí? Van a producir, bueno, que justamente algunos tejidos crezcan y produzcan otras sustancias, como por ejemplo la hormona, la prolactina, que hace que justamente aumenten los senos mamarios y empiece a producirse la leche materna, ¿sí? Entonces va a tener una actividad ahí que nosotros la vamos a llamar estimulante. Y acá, bueno, yo la puse junto con un guión a otro efecto, digamos, que es un efecto trópico, ¿sí? Que es bastante similar, digamos, a lo que sería la parte de estimulación. Solamente que hay hormonas, que nosotros las llamamos hormonas trópicas, porque tienen el efecto, digamos, de estimular a otras glándulas endócrinas para que produzcan otras hormonas, ¿sí? O sea que las hormonas trópicas son hormonas, ¿sí? Que están hechas para actuar en otras glándulas, para que esas otras glándulas produzcan otros tipos de hormonas, ¿sí? Pero sigue siendo un efecto estimulante. Obviamente la contraparte sería el efecto inhibitorio, que es donde por ejemplo, se disminuye la actividad de un tejido, como por ejemplo la somatostatina, que inhibe la producción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Después tenemos las antagonistas, bueno, acá en este caso vamos a estar hablando de un par de hormonas. Son hormonas que van a tener efectos contrarios, que es por ejemplo el caso de la insulina y el glucagón. La insulina lo que va a producir es que cuando se une a su receptor permite que el azúcar que está en nuestra sangre ingrese a nuestras células. En cambio el glucagón tiene un efecto contrario, ¿sí? Y después tenemos el efecto sinergista, que bueno, es justamente cuando un conjunto de dos hormonas o más hacen que un efecto sea mucho más potente, como por ejemplo, digamos, un par de hormonas como sería la hormona de crecimiento y la T3 o T4, bueno, que van a estar involucradas también en lo que es el crecimiento de las personas, ¿sí? Entonces, con estas dos hormonas
van a aumentar el efecto de crecimiento. Bien. Vamos a empezar a ver lo que son las características de las hormonas. Bueno, por ejemplo, una de las características que tienen las hormonas es que siempre se producen en pequeñas cantidades, ¿sí? Nunca se producen en grandes cantidades. No es como, por ejemplo, los neurotransmisores que las neuronas los fabricaban y los iban embolsando, digamos, a los neurotransmisores en vesículas, sino que estos siempre los producen en pequeñas cantidades y siempre terminan actuando de una forma gradual, ¿sí? Otra característica de las hormonas que ya, bueno, ya la hemos nombrado, que es que, bueno, son liberadas al torrente sanguíneo, y pueden llegar a tener un efecto, digamos, en un punto lejano, digamos, al lugar a donde ha sido producido, ¿sí? Que es, por ejemplo, que habíamos dicho de la hormona de crecimiento, que va a estar afectando, bueno, justamente los huesos largos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los huesos de nuestras piernas, y la hormona de crecimiento es producido, bueno, justamente en la hipófisis que está en nuestra cabeza, ¿sí? Otra característica que tienen las hormonas es que, bueno, justamente el tipo de hormona y la cantidad que va a ser liberada también va a estar influenciada por factores ambientales. También, digamos, va a estar caracterizadas por la frecuencia en la que son liberadas, ¿sí? Me está avisando que ya se me va a terminar el tiempo. Por ejemplo, hay muchas hormonas que tienen un ritmo de liberación, ¿sí? Y eso está, bueno, relacionado, bueno, justamente con el ritmo circadiano, ya sea de un día, o, bueno, por ejemplo, las hormonas femeninas que tienen un ciclo de 28 días, ¿sí? Esa es otra característica que pueden llegar a tener las hormonas. Y bueno, y después las interacciones que tenían, como habíamos dicho, bueno, las sinergistas, las antagonistas, ¿sí? Que pasaba eso en un par de hormonas. No me pasa el power. Bueno, ya va a empezar a pasar. Se debe haber clavado en la computadora. Otro aspecto que vamos a ver, digamos, lo que son las hormonas, es la clasificación, ¿sí? Las hormonas se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Puede ser por la localización, ¿sí? De la localización de la acción, digamos, con respecto al punto donde ha sido producida. Y acá tenemos dos aspectos muy claros, lo que son las hormonas locales y generales. A ver, no me pasa, che. Ahí está, ahora sí. Bueno, nosotros vamos a ver acá en la clase de hoy, bueno, varios aspectos. Ya acabamos de hablar, por ejemplo, de las características. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la clasificación, también vamos a ver lo que es la biosíntesis, la secreción, la circulación de las hormonas, el almacenamiento, su regulación, y por último vamos a ver lo que es la retroalimentación, que es un tema bastante importante, digamos, en lo que es la materia,
porque es una pregunta bastante frecuente que hago yo en lo que es el final y en el parcial. Entonces, ya hemos hablado un poco de las hormonas sobre sus características, y ahora vamos a empezar con lo que son las clasificaciones. Entonces, habíamos dicho que teníamos dos tipos de hormonas, que son las locales, y acá, bueno, tenemos hormonas, digamos, que son hormonas que actúan, digamos, en lugares muy cercanos donde han sido producidos y han sido liberados. Y acá tenemos dos formas muy importantes que son las autócrinas y las parácrinas. Las hormonas autócrinas son hormonas, digamos, que son producidas por una célula, y esa misma hormona va, digamos, a estimular a la misma célula que la ha producido. ¿Sí? Hay como una autoestimulación, que es lo que vemos acá, donde esta célula que tenemos, que está liberando, bueno, justamente esas hormonas, la misma célula tiene esos receptores para la misma hormona que está produciendo para que se autoestimule. Y la otra forma son las parácrinas, que bueno, son células, ¿sí? Que producen esas hormonas, pero las hormonas directamente van a actuar en células que estén cercanas a ella, ¿sí? No es que se autoestimula, sino que va a estimular, bueno, justamente a las células cercanas a ella. Y el otro grupo, el segundo, serían las glándulas generales, que son las que vamos a ver, digamos, en mayor cantidad, que, digamos, son transmitidas, digamos, estas son hormonas que son liberadas hacia la sangre, viajan a puntos muy distantes, digamos, desde el lugar donde han sido producidas, y van a tener, bueno, justamente su efecto en lugares lejanos, que ya habíamos hablado un poco sobre lo que es la hormona de crecimiento, que es producida, bueno, justamente en la zona de nuestra cabeza, ¿sí? Y termina actuando, bueno, en los huesos largos, que pueden ser las de las piernas o de los brazos. Y bueno, acá tenemos la representación, donde tenemos una célula que secreta, que produce esta hormona, es liberada a la sangre, y la sangre es la que va a llevar esa hormona, la va a transportar a un sitio mucho más lejano, y va a actuar sobre una célula diana, célula blanco o célula diana. Otra clasificación que también vamos a ver de las hormonas puede ser de acuerdo a lo que es su naturaleza química. Y esto es porque, bueno, justamente son bastante variadas químicamente las hormonas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las hormonas peptídicas, bueno, que esas van a estar constituidas por aminoácidos. Y a su vez, dentro de de las hormonas peptídicas, tenemos algunas que tienen poquitos aminoácidos, como por ejemplo las hormonas liberadoras de la gonadotrofina, otras que tienen un poco mayor cantidad de aminoácidos, como ser la insulina. Ya la insulina, por ejemplo, tiene aproximadamente unos 50 aminoácidos. La hormona liberadora también, de la gonadotrofina, tiene poquitos, tiene 15 aminoácidos aproximadamente. Y después ya tenemos otras hormonas que son mucho más grandes, tienen una mayor cantidad de aminoácidos, casi 200 aminoácidos, como ser, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Y acá, bueno, yo he puesto una que es la oxitocina. Bueno, ahí van a ver que, bueno, justamente estas tres letritas en azul, bueno, son las abreviaciones de los aminoácidos: leucina, glicina, cisteína, tirosina, etc. ¿Sí? Eso no importa, no lo tienen que saber. Ya después les voy a mostrar por qué está puesto con corazoncitos la oxitocina. Las otras hormonas son las que derivan son hormonas esteroides, que son las que van a derivar del colesterol. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, cómo es el colesterol. Fíjense en estos anillitos que están acá, ¿sí?
por modificaciones del colesterol, bueno, vamos a obtener algunas hormonas, como por ejemplo la testosterona, ¿sí? Y después tenemos las otras hormonas que tienen otro tipo de naturaleza química, que son las aminas, que bueno, son derivados de aminoácidos como la tirosina y el triptófano. Son aminoácidos que han sido transformados, ¿sí? Y digamos, incluyen las hormonas que son secretadas por la médula suprarrenal, la tiroides y la glándula pineal. ¿Está bien? Y otra forma también que tienen de clasificación las hormonas, bueno, por eso justo no puse nada acá en el PowerPoint, son de acuerdo a la solubilidad que tengan estas hormonas. Tenemos las hormonas hidrosolubles o polares, o sea que son solubles en agua, y las no polares o insolubles en agua, ¿sí? En el caso de las hormonas polares, estas se tienen que unir sí o sí a un receptor de membrana, ¿sí? Para poder actuar. En cambio, las no polares o liposolubles, que se diluyen en grasa, generalmente se unen a sus receptores que están en el interior de la membrana. Y eso es porque justamente al tener la misma naturaleza química que la membrana plasmática, estas la pueden atravesar, ¿sí? Bueno, los voy dejando, ya entro yo, tienen 5 minutos para descansar, y ya entro yo al otro link del Meet, a las 19:45 vayan entrando, así continuamos la clase. Ahora yo ya voy a parar de grabar esto para que después lo podamos subir a la plataforma.